que nos hable, Señor. Palabra de Dios, sino palabra de hombres. Palabra de Dios, la que ha salido de tu boca, Señor, para nosotros, Señor. Para vida eterna, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Yo santifico tu palabra, Señor, en esta hora. Esta palabra merece reverencia, iglesia. Esta palabra es santa, es viva y es eficaz. Esta palabra es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Esta palabra que es como fuego que consume y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra que santifica, lava y purifica a su pueblo. Esta palabra que tiene el poder de soplar aliento de vida, iglesia, porque esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra, iglesia, que es el refrigerio que necesita nuestra alma. Muchas almas llegan abatidas y angustiadas por el maligno, abatidas y angustiadas por el mundo. Y Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esta palabra tiene poder. Poder para atormentar el maligno y deshacer toda obra de maldad, porque nuestros ojos lo han visto, iglesia. Esta palabra nos edifica y nos lleva a vida eterna. Esta palabra tiene poder. Yo predico de lo que he visto y he oído, iglesia. Esta palabra tiene poder. Porque para tú declarar que la palabra de Dios tiene poder, esta palabra como espada tiene que haber atravesado primero aquí y salir con poder hacia allá. Esta palabra tiene que hacerse carne. Cristo vino en carne. Y esta palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Para vivir en ella. Para caminar conforme a su verdad. Para ser guiados por su bendito Espíritu Santo, habiendo nacido de Dios. Porque esta palabra es la que nos hace nacer de nuevo, iglesia. Aquí nacemos del agua y del Espíritu. Por eso el Señor dijo, permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente libres. Él no quiere que permanezcamos en una congregación o en una denominación. Él quiere que permanezcamos en la verdad, iglesia, porque la verdad nos va a libertar. Y cuando hemos recibido la verdad en un lugar, permaneceremos en ese lugar recibiendo la verdad. Porque no se trata de cuatro paredes, se trata de Cristo. De la verdad que liberta. No hay hombre que nos pueda salvar, no hay hombre que nos pueda libertar, no hay hombre que pueda sanarnos, iglesia. Nuestro sanador, nuestro salvador y libertador se llama Jesucristo. Y de Él se predica en este lugar. Bendecimos tu grande nombre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Porque cada día me haces más entendida que somos bienaventurados, Señor. Bienaventurados los que pueden oír y ver lo que yo hablo, dice el Señor. Porque muchos quisieron y no pudieron. Porque es al Padre al que le plació derramar su gracia y su misericordia sobre nosotros. Esto no se trata de nosotros, sino de tu misericordia. Pero no es suficiente con oírla, sino con guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, para ser nuevas criaturas en Él. Y poder declarar que todo aquello pasó y que somos nuevos en ti, Señor. Hoy oro para que seamos buena tierra en esta noche. Para que no escuchemos pesadamente tu palabra y para que la escuchemos con fe. Porque escrito está en Santiago que no les aprovechó por no haberla oído con fe. Porque la oyen pesadamente a causa de la dureza de su corazón. Pero hoy tomo, Señor, con autoridad aquella cita que dice que esta palabra es martillo que quebranta la piedra. Bendito y alabado sea, Señor. El poder de tu palabra es incomparable, Señor. Es incomparable, Señor. Gracias por llevarnos a tu verdad. Tú eres la verdad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has llevado a la verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro, el que nos hace comprender sabiduría, Padre, ahí en lo íntimo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a leer tu palabra en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo y con la dirección de tu bendito Espíritu Santo.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Buenas noches a los que están conectados en enlace. Amén. Les bendigo, iglesia. Pero si quieres ser bienaventurado, dice las Escrituras, tenemos que escuchar, recibir y guardar esta palabra. Y no te quedes con simplemente conocimiento, porque la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero el amor nos va a edificar. Porque a través de esta bendita palabra podemos entender el amor de Dios hacia nosotros. Cuando tú conoces el amor de Dios es porque Cristo ha sido revelado. No puedes hablar del amor de Dios si Cristo no ha sido revelado a nuestras vidas. No puedes hablar de amor y pedir el amor de Dios, porque todo el que ha recibido el amor de Dios sabe que tiene que darlo. Porque durante mucho tiempo fuimos aquella samaritana que iba con un cántaro para llenar con un poco de agua para sí, agua para ella. Pero el Señor dice que Jesucristo nos da a beber esa agua de vida eterna, que todo el que cree en Él no será ya un cántaro, sino que de su interior correrán ríos de agua de vida, y el río corre para darle de beber a otros. Por eso muchos hablan y reclaman el amor de Dios, iglesia, sin haberlo conocido, porque por esta bendita palabra conocemos la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor de Dios. Porque antes de pedir el amor se te revela, el amor de Él hacia ti. Y tú sabes que es necesario amar, porque el que no ama no lo ha conocido a Él. No puedes decir y reclamar el amor de Dios si no amas a tu prójimo, si no amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y aún más a tu enemigo, mi enemigo. No conoces a Dios. Hablas del que has oído, de una doctrina que te han enseñado los hombres. Todo el que se ha encontrado con el amor de Dios es imposible. Porque cuando tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios está en una vida, Dios nos enseñó a dar. De tal manera Dios nos amó que dio. De tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo. Nos han enseñado el dar en la economía, pero no darle amor al prójimo, iglesia. El Señor dice que Él quiere misericordia, justicia y amor. Esto es lo que Él demanda de su iglesia, no nuestra propia justicia. Hoy nos decía el Espíritu Santo, si de nosotros dependiera la salvación de nuestro esposo, nuestra esposa o del prójimo, lo condenaríamos, iglesia. Ya lo hubiéramos mandado al infierno una y otra vez. Pero bienaventurados somos que depende del Padre, de Él viene la salvación y no de los hombres. Porque si viniera de los hombres lo harían en su propia justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy oro para que el entendimiento del pueblo sea abierto, porque vamos a entender por qué la dureza del corazón del pueblo. ¿Por qué lo honras de labios? ¿Por qué dices gloria a Dios? Pero apenas tienes la oportunidad, iglesia, no se ve Dios, no se ve Cristo por ninguna parte. Y esta es la razón por la que Cristo tuvo que venir, iglesia. Pero es a causa del pecado que el corazón del hombre está endurecido. Y muchos se han frustrado diciendo, es que no veo, no oigo, estoy lejos del Señor. ¿Cuántos se han frustrado? Muchos han venido frustrados. Y siempre les he dado la misma respuesta, la única que Él me dio y que yo encontré. Y es rendirme bajo la mano poderosa de Él. Que esto no se trata de ti ni de mí, no se trata de tus obras ni de tus sacrificios, no se trata de nuestras ofrendas, sino del sacrificio en la cruz y reconocer que todo es para la gloria de Él. Mientras que sigas buscando tu propia gloria o dándole gloria a los hombres, vas a estar frustrado. Porque cuando venimos al Señor no vamos a recibir aplausos. Nos damos cuenta, encontrarnos con Cristo, porque tantos tropiezan con la piedra, porque nos demanda cambio, porque nos damos cuenta que somos malos y el bueno es Él. Entonces vienen los legalistas, los religiosos, a los que siempre le han dicho que son grandes, que el Señor te tiene para cosas grandes, que eres el ungido de Jehová. Te encuentras con el verdadero ungido, iglesia, y te das cuenta que tú y yo no podemos hacer nada por nuestra salvación, que es por gracia y por misericordia y amor de Dios. Entonces vienen y chocan con la religión. Los fariseos y los saduceos predicaban de Dios, anunciaban lo que decían los profetas. ¿A quién anunciaban si no era el Cordero? Y el Cordero vino en carne, iglesia, y tropezaron con Él.
Muchos con este mensaje han tropezado porque nos demanda morir a nosotros y nacer de nuevo, iglesia. Y esto es lo que choca con muchos, aun con los que están aquí, con los que reciben el mensaje por las diferentes redes sociales. Tropiezan con Cristo porque durante años Satanás ha inflado el ego del pueblo de Dios, diciendo que tú eres el grande, diciéndote que tú eres el ungido. Y esto pasa por lo que vamos a escudriñar hoy en las Escrituras, porque el Señor cegó el entendimiento de los profetas y profetizaban cosas vanas. Le profetizaban al pueblo carne, le profetizaban al pueblo añadiduras, cuando la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando tú le profetizas a alguien un carro, pues la meta va a ser el carro, iglesia. Pero si tú le profetizas sobre el reino de Dios, iglesia, va a buscar lo que no perece y no lo que perece. Hay una razón por la cual se profetiza en este tiempo añadiduras, y es porque el Señor le dio espíritu de estupor. Y esto fue debido a que pecó el pueblo y pecaron los sacerdotes. Todos estábamos en pecado, los sacerdotes y el pueblo, tolerando el pecado, dejando que el mundo entre a la iglesia, permitiendo y aún haciendo nosotros también que la palabra fuera adulterada. Cuando esta palabra es santa, leche espiritual sin adulterar. Tú y yo muchas veces recibimos profecía, iglesia, y sabíamos que no venía de parte de Dios, pero nos inflaba el ego, la soberbia y el orgullo, que el Señor quiere que moramos a eso, no que esto aumente. Los que tenemos que menguar somos nosotros, y Él es el que tiene que crecer. Pero las profecías y la palabra profética se convirtió en palabra de hombre, sino en palabra de Dios. Y es hora de arrepentirse por eso. ¿Por qué chocan tanto con esta palabra? Porque todavía hay profetas de hombres, pero siempre va a haber profeta de Dios que hable la palabra de Dios. Y aquellos que aman esa palabra chocarán con la verdad. Chocarán con Cristo, no con el que predica, iglesia. Somos voces que clamamos en medio del desierto, en medio de la sequedad. Porque las iglesias se habían convertido en movimientos de emociones de hombres. Y el Espíritu Santo estaba contristado. Porque el Espíritu Santo va a darle gloria al Señor, no a los hombres. Permitimos gloria y dimos gloria. Y eso es una levadura que el Señor dice que nos tenemos que cuidar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Todavía recuerdan más a los hombres que la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es tiempo de que su pueblo se arrepienta, iglesia. Porque hemos culpado a los ministros cuando el pueblo también ha sido culpable. Hemos tolerado, iglesia. Hemos tolerado. Y es tiempo de arrepentirse. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando les profetizaban palabras de hombre y había un error, culpaban al profeta o al que se los dijo. Cuando la verdad, como dice Deuteronomio, nunca ha estado lejos, siempre ha estado cerca. No digas que está en el cielo, ¿quién me la bajará? No digas que está al otro lado del mar, ¿quién me la traerá? Hemos sido perezosos, ociosos, iglesia. No hemos escudriñado las Escrituras hasta que llega la verdad. Y el Señor te demanda que todo lo que te prediquen vaya y lo escudriñes en casa. Apunta las citas bíblicas. Pero tú te quedas con el menú que más te agrade. No me gustó esta palabra, mejor me quedo con la prédica de tú. Cuando ninguna prédica nos va a salvar, sino la verdad que es Cristo. Isaías 29, verso del 9 al 16. El Señor Jesús vino por el pecado. De tal manera el Señor amó a los pecadores que envió a su Hijo para que fuéramos salvos. Pero ¿qué encontró el Señor Jesucristo? Isaías 29, del 9 al 16. Viene y se encuentra con el legalismo, con la doctrina de hombres, con las tradiciones de los ancianos. Esto no se puede hacer así, esto no se puede hacer así, esto lo tienen que hacer los hombres, esto no lo puede ejercer una mujer.
Cuando la palabra, la bendita palabra de Dios dice que en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, iglesia, que en Él todo ha sido ahí en la plenitud de Cristo. Y sigue con las tradiciones de hombres criticando que la mujer no puede predicar. ¿Y dónde están los sacerdotes predicándole al mundo? ¿Dónde está la iglesia? Porque es más fácil ser un legalista y criticar. Porque el Señor levantará, dice que aún de las piedras para que hablen la verdad. Y se sientan ahí a criticar. Y se sientan ahí como legalistas, como fariseos y seduceos. Como saduceos. Y Cristo solamente quiere un corazón dispuesto, que lo ame, porque ha conocido el amor de Dios y ame las almas. Qué bello es cuando el Señor levanta un ministro, un siervo, y no lo levantan los hombres porque se vuelven siervos de los hombres. Somos siervos de Cristo, el dueño de la mies. Y cuando tú sabes quién es el Señor, al Señor los llevas, no a los hombres. Cuánto han atado al Espíritu Santo, porque el hombre te dice que no puede ser así, pero ¿qué dice las Escrituras y qué dice el Espíritu Santo? Y van y escuchan una prédica legalista, que se van a condenar por esto, que se van a condenar, diciendo que hay gente llena del Espíritu que se va a condenar. Mentirosos, porque cuando está el Espíritu, el mismo Dios te guarda. Lo que pasa es que han dejado el Espíritu Santo. Y una cantidad de barbaridades, en vez de escudriñar las Escrituras, se van a las redes sociales. Aquí está la verdad, iglesia. Juan 8. Permanezcan aquí, van a conocer la verdad y serán verdaderamente libres. Pero a causa de la pereza, de este estupor, iglesia, la iglesia es perezosa, ociosa, está paralizada. Y vienen y se sientan ahí esperando si les gusta o no les gusta el pan. Si no les gusta, lo desechan. Y si les gusta, pues se lo comen. Pero estás aborreciendo el pan del Señor a causa de que no escudriñas la verdad. Si escudriñaras la verdad, sabrías que lo que te estoy predicando es verdad. Y como no se parece a lo que dicen los profetas de los hombres, piensas que es mentira lo que habla y lo que ha salido de la boca de Dios. Vanidad de vanidades. Eso le gusta al pueblo que le prediquen. Añadiduras. Tú eres grande, el Señor te tiene para algo grande. Escuche, el gran acontecimiento ya pasó en la cruz. Tú y yo no vamos a hacer nada para la salvación, solamente creer en el Hijo de Dios, en el que lo hizo todo. Pero creemos que los sacrificios y las obras nos salvarán. Es por gracia, iglesia, creer que el Hijo de Dios vino en carne, que padeció y murió a causa de nuestro pecado. Lo creo, amén. ¿Y por qué sigue permaneciendo tu pecado? Porque tienes que remitir el pecado a la cruz y ser nueva criatura en Él. Que el que fornicaba no fornica más, que el que adulteraba no adultera más, que el que mentía no miente más por el poder del Espíritu Santo. Porque el que ha recibido al Hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo. Pero le han profetizado a un pueblo lleno de pecado que usted es templo del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen en Apocalipsis que son sinagogas de Satanás. Eso dicen las Escrituras. Sinagogas llenos de pecado, y sabemos que esas inmundicias son espíritus inmundos. Lo hemos visto una y otra vez, que esta palabra hace que se manifiesten, porque la verdad liberta, porque te saca del engaño, del corazón engañoso que tiene cautivo al hombre. Estás cautivo en el odio, en el resentimiento, en el orgullo, en la soberbia, iglesia, y es tiempo de ir al Señor para que seas libre, porque Él sí liberta. Él sí liberta, restaura y sana. Isaías 29 habla de una ceguera y de la hipocresía del pueblo. ¿De qué habla? Ceguera. Y muchos dicen, yo veo. Eso le decían los fariseos al Señor Jesucristo. Y Él dijo, a juicio venido, para que los que dicen ver sean cegados. Pero para los que reconocen que no me ven, clamen por mí y ellos verán. Para los que reconocen que no ven, clamen por el Espíritu Santo para que los lleve a la verdad. Pero eres tan conformista que te sientas en una silla a criticar, a blasfemar en contra de la verdad. Clama por el Espíritu, Él nos llevará a toda verdad. Él me llevó a la verdad y la verdad es Cristo Jesús.
Él es el que nos hará recordar de lo que Él ya nos ha hablado. Él es, cuando tú te sientas a la mesa, no tienes que sentarte con esa sabiduría humana, sino que Él te hace recordar lo que Él ha hablado y te dice, esto le hablarás a mi pueblo. Es así, iglesia. Esto es lo que necesitan escuchar hoy los ciegos y los hipócritas. Porque yo quiero darle vista a los ciegos y quiero quitar esa levadura que hay en tu corazón. Porque la hipocresía es tan grande que ni siquiera la pueden ver. Es una levadura. Y un poco de levadura va a leudar la masa. Un poco de levadura daña la masa. Un poquito de levadura. Ceguera e hipocresía. Si tú eres de los ciegos que reconocen que no ven, clama para ver. Él dice, clámame y yo te responderé. Pero si venimos y nos sentamos como buenos, como que vemos y el pecado permanece, ahora lo entenderemos. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Qué es eso, Clara? Están embotados, creyendo que las obras y creyendo que nuestras obras van a salvar. Están embotados, están bajo la ley, legalismo. Y se les ha olvidado lo más importante, Cristo. Él fue el que derramó, el Señor, a causa del pecado, creyendo que estando en pecado, creyendo que resistiéndose a la verdad, van a ver. Si el pecado enceguece, endurece, entorpece. El pecado, cuando una persona está en pecado, se entorpece, ¿no? Miren a Adán y Eva. Ellos estaban bien hasta que pecaron y corrieron a esconderse y se volvieron insensibles a la voz de Dios. Les dio miedo, les dio temor, eso es lo que hace el pecado. Y la iglesia estaba en pecado, muchos siguen en pecado, creyendo que pueden ocultarle el pecado al Señor. Por eso Él dice, clama a mí, a eso vino Él. Pero muchos vienen creyendo que ocultando el pecado y estando ahí escondido el pecado, el Señor no lo ha visto. Se están tapando con las hojas de higuera como Adán y Eva. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Porque ellos antes estaban desnudos. ¿Qué es lo que te hace ver desnudo si no es el pecado? La desnudez del hombre es causa del pecado. Por eso Jesucristo en la cruz fue desnudado para Él vestirnos con lino fino, iglesia. A Él le quitaron y lo despojaron de su ropa. Él no estaba en pecado. A causa de nuestro pecado Él fue desnudado. De ese pecado que tú quieres cubrir con la religión, con las justificaciones, enojándote con la bendita palabra que es santa, es pura y te quiere sanar, restaurar y levantar. Él fue desnudado para Él vestirnos, porque cuando llegamos con esas vestiduras viles, Él nos viste, iglesia, nos da una nueva vestidura. Fue tu pecado y mi pecado que lo desnudaron en la cruz. Y no nos da ni vergüenza, iglesia. Seguimos deliberadamente fornicando, adulterando, mintiendo, robando, haciendo todas esas inmundicias de las que Él nos pide renunciar. Y Él no había cometido ningún pecado para que lo desnudaran. Tú y yo sí. Tú y yo sí. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. El espíritu de sueño es el espíritu de estupor. Cerró los ojos de ¿quiénes? ¿Del pueblo? ¿De quiénes? De vuestros profetas. Dicen de vuestros profetas, porque son profetas de los hombres, no profetas de Dios. Él no dijo de mis profetas, sino de vuestros profetas. Ah, cómo aman esos profetas. Dice, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes.
Una cosa es el profeta de Jehová y otra el profeta de los hombres. Son dos cosas diferentes. El profeta de los hombres va a agradar al hombre y los profetas de Dios agradarán a Dios. El profeta de los hombres tendrá temor de hablarle al pueblo la verdad. Los profetas de Dios no temerán decir la verdad. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Escucha, porque esto el Señor no lo va a hablar ahorita. Toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo. Hoy anoche tuve un sueño con alguien que iba a predicar y se paraba así como están ustedes a leer. Era un hombre y se paraba y miraba al pueblo y quería predicar, pero leía y leía, porque ahora entendí que a causa de esto Él me dio esta palabra. Y leía y leía y leía y no podía. Yo veía que se iba como por columnas y leía y volteaba así. Y yo volteaba a mirar toda la gente y yo decía, estamos esperando la palabra. Y leía y esta persona se quitaba las gafas, se las ponía y hacía así, que no entendía. Y se bajó del púlpito y dejó el púlpito solo. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Es un sueño, no vayan a decir, ¿y dónde fue? Es un sueño, revelándonos esta palabra. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Voy, predico yo, ¿qué quieres que haga? Yo le decía en la silla, porque todo el mundo era esperando la palabra. Porque escucha, iglesia, Él es el que abre el entendimiento y Él lo cierra. Porque Él a mí me ha hecho comprender las escrituras, pero también hay momentos en que me cierra el entendimiento para que yo reconozca que es Él y no soy yo. De que reconozca que esto no es sabiduría de hombres, sino que a Él le plació hablarnos. Él le plació darnos la palabra para darnos vida, iglesia. Para despertarnos de ese sueño. Y a veces llega y me cierra y digo, Señor, reconozco que es usted, y me lo cierra por un tiempo. Y al último momento me da la palabra. Porque esto se trata, este libro es de revelación. Esto no es para sacar una prédica, para ponerle arengo como hizo el rey Herodes, que sacó un discurso y le puso levadura, le puso arengo para satisfacer al pueblo que hablo. No van a ir mujeres, voy a hablar que tú eres una princesa de Dios. No, iglesia, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es justa cuando llega en el momento justo, ni antes ni después, para ti y para mí. Pero se sientan a sacar prédicas de hombres, porque tienen el entendimiento cerrado. Clámale al Señor para que abra el entendimiento, porque de Él es la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es en lo secreto, en lo íntimo, que Él nos hace comprender sabiduría. No es sabiduría humana, la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría que viene de Dios, dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría. Está en Primera de Corintios. Por eso la gente dice, pero no, es que para mí es difícil memorizarme la Biblia. Mira, tú y yo nos sentábamos y no entendíamos ni una letra. Pero el Señor me está llamando a este tiempo, el tiempo de los entendidos. Él abre el entendimiento de una manera que hace comprender, no aprender, sino comprender cuál es el propósito y la voluntad de Él. Pero muchos se sientan ahí a querer sabiduría para dar a conocer sabiduría. Él dice que Él entenebreció, que Él entorpeció a los sabios y levantó al vil y al menospreciado para avergonzarlos. Porque por más que han estudiado, por más que han enseñado, nunca han hablado de Cristo. Nunca han hablado de la sabiduría de Dios. Siempre han hablado de añadiduras. Le han colocado arandelas, levadura a la palabra para tener un pueblo contento. Y esto no se trata de la persona al que Él le abre el entendimiento, porque Él le va a abrir el entendimiento a su pueblo y Él les llama bienaventurados por eso. Y dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, yo donde estaba leyendo ya. Dice, deteneos, voy en el 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Daniel escribió, le fue revelado lo mismo que a Juan en el Apocalipsis, y el Señor le hizo escribir. Y Daniel le preguntó al Señor, ¿y sabes qué le dice el Señor a Daniel? Daniel, cierra el libro. Esto está sellado para ti, no es en este tiempo. Hay un tiempo que se llama el tiempo de los entendidos. No nos perdamos de ahí. Vamos a Daniel 12. Y este es el tiempo, yo me gozo porque Él me está haciendo comprender y a ti sabiduría.
Somos bienaventurados porque Daniel oraba, era un hombre entregado al Señor, pero Él no le permitió. Por eso Él dice, los reyes, muchos reyes y profetas desearon ver y oír lo que ustedes oyen y ven ahora, y no pudieron. Porque es por la misericordia de Él que lo estamos recibiendo. Y porque despreciamos, iglesia, esto que Él nos está dando. Lo despreciamos. Daniel capítulo 12. Cuando Él los sentó en el discipulado, dijo, daré sabiduría, revelación, entendimiento. ¿Y qué más? Sabiduría, conocimiento, entendimiento y revelación. No es lo mismo usted conocer, aprenderse la palabra, que tener lo que el Señor te da. Tesoros y secretos guardados y escondidos, que tienen para los que le aman, pero porque has dejado el mundo por Él. Esto no es de sabiduría humana, esto se llama el libro de la revelación. Aquí están los sellos, está sellado este libro, y el que Él le place no es el que pida, ni el que quiera, ni el que corra, sino del que Él ha tenido misericordia, iglesia. Y todo no se trata de la persona, sino del que va a proclamar esta revelación. ¿Para qué quieres revelación si la vas a guardar? Él no va a prender una lámpara para guardarla debajo de la mesa. Él cómo te va a dar sabiduría si no tienes tiempo para Él. ¿Cómo te va a dar sabiduría de lo alto si no estás dispuesto a dejarlo todo por Él, iglesia? ¿Para qué quieres la sabiduría de Dios cuando es Cristo Jesús? Él te da para que tú lo des. Por eso muchos no reciben. Dicen, piden y piden mal porque piden para sus deleites. Pero cuando tú pides el Espíritu Santo es para que te revele la verdad, para que des de lo que has recibido. Pero si ni siquiera le das tiempo a Dios, si no eres capaz de poner un orden en la semana para darle tiempo a Él, no le das tiempo de oración, no le das tiempo de adoración, no le das tiempo, iglesia. Él le va a dar a los buenos administradores, porque Él habla de dos tipos de siervos, el infiel y el fiel. Él habla de dos siervos. Mira, Daniel 12 dice, bendito y alabado seas. Y el Señor le habla aquí en el capítulo 12, en el título dice el tiempo del fin. Hay un tiempo del fin, el mismo que le reveló a Juan, al apóstol. Cuando tú lees las dos revelaciones es en los finales del tiempo, Apocalipsis, que significa revelación. Y a pesar de que el Señor le mostró a Daniel, hay cosas que no le permitió ver. En el 8 dice, y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo están selladas y cerradas? ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿De verdad cree que cuánto? Dice que nosotros tenemos que apresurarnos para nuestra salvación porque el tiempo se acorta, iglesia. Que falta ahora menos tiempo que cuando creímos. Estamos en los fines de los tiempos. Y por eso está abriendo el entendimiento. Dijo, están selladas para los últimos tiempos. Por eso Él está volviendo, como dice en Apocalipsis, que será necesario que nos comamos otra vez el librito y se le profetice a los pueblos. Y es lo que está haciendo. Está llevando hombres, mujeres, valientes que se coman el libro para profetizar la verdad. Para que no hables de lo que has oído, sino de lo que tus ojos han visto. Pero no que han visto en otros, porque primero se ve en Jerusalén y luego para que prediques en los confines de la tierra. Todos quieren ir a predicar a otros lados donde nadie los conoce, pero tú empiezas ¿en dónde? En casa, en tu familia. Ahí es donde se empieza, porque ahí es donde se ve el verdadero cambio. Porque podemos ser hipócritas con los de afuera, pero con los de casa no. Ellos saben si hemos cambiado o no hemos cambiado. ¿No? Es verdad. Por eso Él dice, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en los confines de la tierra. Pero vienen y les profetiza, no, tú eres profeta a las naciones y quieren ir a las naciones con la familia destruida. El Señor nos está hablando, iglesia. Si este libro está sellado, clama, porque el único que lo abre es Jesucristo. Mira lo que dice, está cerrado. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios de lo que está haciendo, iglesia,
Pero el pueblo no quiere ser purificado y santificado. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él está preparando su iglesia y dice, muchos serán limpios. No dice que todos. Porque la promesa que Él ha hecho en este lugar, y sé que a toda su iglesia, es que nos traerá, nos lavará y nos limpiará con agua limpia. Ezequiel 36 es la palabra que nos dio para este lugar. Los traeré y los limpiaré de todas sus inmundicias. Los traeré a los de cerca y a los de lejos, de otros países. Los traeré y los lavaré con esta agua de todas esas inmundicias. Porque a causa del pecado de ustedes han blasfemado mi nombre. Yo soy santo y ustedes dicen que son santos, pero ven la maldad que hay en sus corazones. Y tendré que cambiarles el corazón de piedra por un corazón de carne. Y renovaré el espíritu y pondré mi espíritu en ustedes para que vean que yo Jehová lo dije y yo lo hice. Eso dice las escrituras. Pero la iglesia no quiere ser limpia. Le gusta estar en la inmundicia. Le llama tibios, un pie en la religión y otro pie allá en el mundo. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Estamos aquí? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo nos santifica el Señor? Si no es por medio de la verdad. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Quiénes no entienden? ¿Quiénes son los que no entienden? Los que sean limpios y emblanquecidos y purificados, ellos entenderán. ¿Y cómo tú entiendes las escrituras, iglesia, si no es sentándote a la mesa cuando Él nos parte el pan? Y ahí es donde Él nos hace comprender sabiduría. Pero si tú crees que estando en el pecado y en la inmundicia vas a entender las escrituras, no es cierto, iglesia. Dice, ellos no van a entender. Porque ellos tienen este espíritu de sueño. Y lo único que nos saca del sueño es la palabra, que es espíritu. Porque en Ezequiel 37 dice, sopla Espíritu Santo sobre los huesos secos, sobre los muertos y ellos vivirán. Porque el Espíritu Santo está soplando en esta noche, por medio de la palabra que es espíritu y es vida, para despertar al pueblo que está dormido. Esta es la manera que Él tiene. Pero ¿cómo despertarán si primero son las cosas del mundo, iglesia? Esta bendita palabra tiene poder. Día tras día lo estamos viendo. Como la dureza del corazón se resiste a esta palabra. Y Él abre tus ojos espirituales. Y no ves como los demás ven. Y el Señor te dice, mira lo que hay ahí. Y efectivamente se manifiesta lo que se tiene que manifestar. Porque la pelea no es contra sangre ni carne. Esta palabra tiene el poder de hacer que los demonios tiemblen y sean atormentados. Ellos ya no atormentan. Ellos son atormentados por la verdad. Porque ellos les decían, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Porque lo que atormenta al enemigo es la palabra, iglesia, someternos a ella. ¿Ustedes creen que un hombre puede someter un demonio? No es posible. Por eso dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Pero al pueblo le cuesta someterse a Dios, someterse a la verdad. Satanás avergüenza a los que no se someten, lo hemos visto. ¿No lo hemos visto, iglesia, aquí? Los avergüenza. ¿Por qué? Porque saben que son oidores, mas no hacedores de la verdad. Ay, yo creo que a la que avergonzó y que a los que avergüenza, a los que están en ellos, ¿qué? ¿No los hace caer en vergüenza una y otra vez fuera de aquí? ¿No son avergonzados por el enemigo? Dicen, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, iglesia. Y es necesario esta palabra para que nosotros seamos limpiados, lavados, purificados, santificados en su verdad, para entender lo que el Señor está hablando en este tiempo. Si tú sigues en el pecado, iglesia, sigues en ceguera y en sordera espiritual. Por eso te desesperas. Hasta que no rindamos nuestro corazón y reconozcamos que esa es la necesidad de que Cristo viniese. ¿Para qué? Para derribar esta dureza, esta simiente de maldad que viene desde el inicio, iglesia. Él viene a arrancar desde la raíz, estas raíces de amargura. ¿Por qué? Porque nos habíamos enfocado en el fruto. ¿Cuánto reconocimos que el fruto era malo? Luego el Señor nos enseñó, es que el fruto es malo porque el árbol es malo. Yo no soy bueno. Yo no, y yo pensando que era el joven rico que decía, maestro bueno, yo soy bueno también. No, iglesia, malos. ¿Y por qué el árbol es malo? Porque la semilla fue mala. Fue una semilla de maldad que viene desde Adán y Eva.
Y el Señor viene, dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Él viene a cortar los árboles malos para que salga el renuevo, Cristo Jesús en nosotros. Y seamos árboles de justicia, plantío de Jehová. Pero todos declaran ser plantío de Jehová, siendo árboles malos y dando mal fruto. Es necesario que esta simiente corruptible sea arrancada de raíz. Y eso solo pasa por la palabra de Dios. Esto no pasa con una oración mágica, que tú vengas de fornicar, de adulterar, y oren por mí y se va, y otra vez oren por mí. No, iglesia, esto pasa con el verdadero arrepentimiento. Y dice, da pues frutos dignos de arrepentimiento. Que haya un cambio, que aborrezcas el pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado traspasó el Señor Jesucristo en la cruz. Y tú bajas el pecado a través de la cruz y vas y fornicas otra vez con el mundo, adulteras una y otra vez. Y el Señor dijo, anteriormente estaban en un tiempo de ignorancia porque no eran entendidos, pero ahora decimos ser entendidos y se está pecando deliberadamente. Hebreos 12 dice, le hacemos afrenta al Espíritu Santo y pisoteamos la sangre del Cordero, porque ahora dices entender. Por eso qué peligrosos son aquellos que dicen, yo sé, como Marta. Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé, Señor. Yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Yo sé. El Señor le dice y sale, yo sé. A mí me han dicho, yo sé. Marta dijo lo mismo hasta que llegó el momento de la resurrección y dijo, Señor, ya llegue, porque su fe es corta, es escasa y está basada en lo que ve, no en Cristo Jesús. Pero María era diferente. María era diferente a Marta. ¿De qué sirve una iglesia llena de conocimiento y en desobediencia, iglesia? ¿De qué nos sirve? Dime, ¿de qué nos sirve llamarle Señor, Señor y que nuestra alma se pierda? Porque seremos hacedores de maldad si no hemos sido el plantío de Jehová que Él quiere que seamos. Porque solamente en la vid verdadera, en Cristo, daremos fruto. No hay manera que tú y yo demos fruto. Tus obras y mis obras son malas. Porque la semilla es mala. ¿Quiénes van a entender? Los que se dejen limpiar, purificar y lavar. ¿Quiénes no entenderán? Ellos tienen espíritu de sueño. Vamos otra vez a Isaías. Dice, estamos hablando de la ceguera y de la hipocresía. Como se está ciego, somos hipócritas con la adoración. Somos hipócritas con el ayuno. Somos hipócritas con la oración. ¿No? Él nos enseñó, ustedes oran para ustedes mismos. Decían que el fariseo subió al templo a orar. Un hombre que se apoyaba en sí mismo, un fariseo subió al templo a orar y oraba para sí. Para sí mismo ora la iglesia. Porque si oráramos por el Espíritu, oraríamos conforme a la voluntad del Señor y no a nuestros deleites y nuestros deseos. ¿Qué dice en Zacarías capítulo 7? Les dice, fueron a buscar el favor de Jehová y les dijo, vamos a los sacerdotes. Y vino palabra de Jehová a Zacarías y dice, ¿qué haremos? Le dicen aquellos hombres al sacerdote. ¿Ayunaremos? ¿Aguantaremos hambre como muchos hacen? ¿Qué haremos? ¿Qué sacrificio hacemos para ayunar, para tener el favor de Jehová? Y el Señor les dice por medio del profeta, todo este tiempo ustedes no han ayunado para mí, han ayunado para ustedes mismos. Hemos sido hipócritas, iglesia, porque no se conoce a Dios. El pueblo está cautivo porque no conoce a Dios. Y nadie que diga conocer a Dios, pero no conoce al Hijo, no lo conoce. Dice que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. No hay otra manera de conocer al Padre, sino es por medio de Cristo. Y todo el que niega al Hijo, niega al Padre. Los mensajes no tenían a Cristo. ¿Saben para qué llamaban a Cristo? Porque la palabra dice que tenía que ser en el nombre de Él. Pidan en el nombre de Él. Pero la palabra de Dios dice que todo el que tiene el Espíritu Santo no va a pedir para sí mismo, sino que el Espíritu Santo, dice las Escrituras, que nosotros pedimos y pedimos mal, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos el Espíritu Santo. Venimos como los fariseos, pidiendo para nosotros, ayunando para nosotros. Ay, el sacrificio. Y vengo bien cansada y bien cansado, Señor. El sacrificio lo hizo la iglesia. Él fue el que lo hizo. El Señor no acepta otro sacrificio más que el del Hijo. Todo fue consumado en la cruz. Tú y yo no le podemos añadir nada más. Solo por la fe en Él es que somos salvos, por la gracia. Y dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado. ¿Ahora entendemos?
El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y esto fue lo que vi en el sueño. Estaba sellado para este varón. Estaba sellado, no pudo entenderlo. Dice, y si diera el libro a aquel que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, por eso no entienden. Dice en Mateo capítulo 13, los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Aquellos que vienen de vez en cuando, ¿por qué por parábolas? Dice, porque este pueblo teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque su corazón se ha engrosado a causa del pecado. Y no vienen a mí para que yo los sane. Él te trae, iglesia, para reconocer la necesidad de Él, y llegas altivo y soberbio y sales en la misma condición. Y no reconoces la necesidad que Cristo viniera por ti, por mí. Él dice, no vienen a mí para que yo los sane, sino que siguen siendo orgullosos y soberbios. ¿Saben qué es resistirse al Espíritu Santo? Como dice Esteban. Esteban dice, pueblo duro de servir, se resisten al Espíritu Santo. En Santiago capítulo 4 dice que alguien soberbio se resiste a la verdad y al Espíritu Santo, y que el Señor a los soberbios los resiste y al humilde Él le da gracia. Así que tu soberbia está resistiendo al Espíritu Santo. Él quiere que nos humillemos bajo la mano poderosa del Señor, nos arrepintamos de nuestros malos caminos y volvamos a Él para que Él se vuelva a nosotros. Pero la soberbia con la que vienen es la misma con la que sale la iglesia. Les cuesta postrarse, les cuesta darle gloria, porque hay soberbia, hay altivez. ¿Por qué? Porque el mundo infla como un globo al hombre hasta que viene el Señor y lo desinfla. Porque la gloria es para Él y no para los hombres. No para los títulos, no por lo que somos y cómo nos vemos, sino por la obra en la cruz. Es por eso, iglesia, que estamos aquí, para saber a quién es que le tenemos que dar gloria. El mundo va a inflar de ego, soberbia, porque Satanás es bueno para dar eso. ¿Por qué? Porque una persona soberbia va a resistir la verdad. Pero esta bendita palabra, esta palabra, derriba toda soberbia y todo orgullo. Por eso hay gente que sale enojada de aquí. Es a causa de eso, iglesia. ¿Cuánto nos enojamos al principio y llorábamos? Hasta que esta verdad ha ido cambiando y transformando nuestro corazón y reconociendo que la verdad, está diciendo la verdad, iglesia. Y que nosotros estábamos llenos de engaño y de mentira. Y ahora que terminamos dándole gloria y honra cada vez que el Señor saca a la luz algo que está en lo oculto. Pero todavía hay soberbia y el Señor dice, yo resisto a los soberbios, a los altivos y a los humildes les doy gracia y favor. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por eso Esteban dijo, pueblo duro de servir, ustedes se resisten como el pueblo de Israel, igualitos. Vienen a la verdad, pero se resisten a esta verdad, no me parece. Hay cuantas que han confesado que han querido salir corriendo e irse. ¿Y quién los detiene si no es el Espíritu Santo? Porque si tú no te quieres convertir, darás cuenta de que la verdad sí la recibiste. Por eso la palabra no retorna vacía. Por eso, porque tú darás cuenta de que la verdad la recibiste, pero nunca cambiaste. Siempre fuiste un hacedor de maldad. Sabiendo que la razón por la que vino Cristo fue a causa de la maldad que hay en el hombre. Pero prefieres seguir reteniendo el pecado en vez de remitirlo a la cruz. Él dice que el que remita el pecado le serán remitidos, pero el que lo retiene le serán retenidos. Y eso es estar ciego espiritual. El no ver a Cristo y ver el amor de Dios por ti y por mí, para que muriera por esos pecados y remitirlos para la salvación de nuestras almas. Dices ver, dices estar en una denominación, pero eres ciego e hipócrita. Eso dice las Escrituras. Y dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. La cruz, iglesia, la cruz. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Ustedes saben que este mensaje choca con los sabios? ¿Este mensaje choca con los religiosos? Con el pecador no, porque el pecador ve salvación, el religioso va a chocar con la piedra. Dice, perecerá la sabiduría de sus sabios
y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Escucha, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Quiero que volvamos a leer el 14 porque vamos a ir a 1 Corintios. Por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. 1 Corintios capítulo 1. ¿Quién vive, iglesia? De él predicamos en esta noche. Bendito y alabado seas. Mira lo que dice. 1:18. Cristo. ¿Quién? Cristo. ¿Quién? Cristo. El poder y sabiduría de Dios. Es Cristo. Tú no puedes decir que tienes el conocimiento de la palabra si no conoces a Cristo. Porque conocer a Cristo es haber recibido la sabiduría de Dios. Mira lo que dice. Porque la palabra de la cruz, ¿recuerdan que él iba a hacer algo espantoso? La palabra de la cruz es la locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. A todo el que crea que él vino y murió y padeció. No te pide obras, no te pide nada, solo creer que lo hizo por ti y que él padeció por ti, que tú y yo no podemos hacer ninguna obra para salvarnos. Que todos intentaron en el Antiguo Testamento bajo la ley, trataron de ser salvos por obras y que se dieron cuenta. Cada año tenía que el sumo sacerdote presentar sacrificio porque cada año pecaban. Pero con Cristo Jesús, cuando tú entras al pacto ya no hay pecado. Porque el mismo Dios de paz, si has nacido de Dios, no pecas, iglesia. Aborreces lo que él aborrece. Es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está, ¿qué? Está escrito. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo es posible que estas personas no sepan homeléutica, arqueología, demonología, todas las guías? ¿Cómo es posible que esta persona sepa la palabra? Pues no, uno no aprende la palabra. La palabra está en nosotros. Cristo, el verbo, él hablándole a su pueblo, él, iglesia, él en ti y en mí. Y esto es locura, porque hay gente que se ha quemado las pestañas, pero nunca se le reveló Cristo, porque Cristo es el misterio oculto para los que se creen sabios. Pero aquellos, dice, si alguno se quiere gloriar, gloríese en Cristo. No te gloríes de lo que sabes, ni de lo que tienes, ni de tu fuerza. Gloríate en Cristo, porque Él va a hacer que esto sea una locura para todos aquellos que creen saber, pero nunca vieron a Cristo. ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántas gente renombrada y nunca mencionan a Cristo, sino los favores de Dios? Esto es una locura para los que se pierden. Pero aquellos pequeñitos, porque ahorita vamos a entender cuando Jesús dice, Padre, yo me regocijo porque le diste a conocer esto a los pequeñitos, a los que no sabían nada, Señor, y entorpeciste la sabiduría de los sabios. Aquellos que simplemente creen en mí, a ellos se les revela, porque la palabra es revelación. Cristo revelado en nosotros. Cristo revelado en nosotros. Pero muchos están con estudios. Iglesia, esto se trata de que el amor de Dios se ha revelado a nosotros. Y esto es tan delicado, lo del conocimiento, porque nos sentamos durante un tiempo y el corazón de nosotros estaba envaneciendo. Porque el conocimiento envanece, pero el amor que es Cristo nos va a edificar. Porque Él nos enseña que lo que estamos recibiendo es para dar y se da por amor. Cuando te desenfocas del amor de Dios, te envaneces y te llenas de conocimiento para tu gloria, pero lo que tú recibes es para darle a los demás, a los que quieren recibir, porque si el Señor Jesús no obligó a nadie, uno que va a obligar a alguien que venga a recibir. Esta palabra es para los que tienen sed y hambre de justicia, iglesia. Si eres un caballero, ¿yo cómo le voy a obligar a alguien a recibir? Él mismo me dice, ¿cuándo predico? ¿Qué día predico? Si hablo o no hablo. Él me dice, ¿cuándo callar?
porque tenemos que ser guiados por el Espíritu. Uno no va alocadamente tocando de puerta en puerta, iglesia, porque los hijos de Dios son guiados. Hay tiempos en que Él te hace callar y enmudecer. Él te hace callar, o a veces te dice ve, y uno no entiende, ve. ¿No pasó con Pablo? Cuando Pablo iba a ir a Asia, y hizo los planes para ir a Asia, y el Espíritu le dijo, no, a Asia no, vas a ir a Macedonia por medio de un sueño. Y había un hombre de Macedonia que clamaba por ayuda, porque el Señor envía el agua donde hay sed. Si no tienen sed, ¿cómo van a beber? Hay gente que viene sin sed y salen secos, iglesia. Secos. El agua hay que beberla. Él dice, todo el que tenga sed, venga y beba. Y de su interior correrán los ríos de agua de vida. Porque hay que tener sed. ¿Por qué cree que nos lleva a un desierto? ¿Por qué cree que son los procesos? Es para que tengamos sed. Porque cuando todo está bien, te olvidas de Dios. Estoy bien en el trabajo, estoy bien con mi esposo, mi esposa, estoy bien con mis hijos. No, yo estoy súper bien. Y Cristo no, bien también. Y por no te has congregado, no, es que estoy bien. Viene el desierto para que bebas agua. Porque sin esa agua nos secamos y nos morimos espiritualmente. Ese es el amor de Él. ¿Dónde está el sabio? Verso 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quién la enloqueció? Pues ya que en la sabiduría de Dios, escucha, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mediante la predicación, y tú creyendo en la verdad, eres salvo. Así le plació a Él. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, no vayan allá, el poder del evangelio. Yo creo en este poder y he visto el poder de esta palabra. He visto a los pecadores arrepentirse, pero también he visto a los religiosos resistirse. He visto a los demonios temblar con esta palabra, sin uno imponer manos, solo con la bendita palabra, atormentados. Diciéndole a uno, cállate, ¿hasta cuándo vas a hablar? Así como está escrito, ¿hasta cuándo nos atormentarás? ¿Por qué? Porque la verdad es la que verdaderamente liberta al pueblo de Dios. Es la falta de conocimiento de Dios que tiene cautivo al pueblo. Y dice el poder del evangelio. Niños, silencio, por favor. Dice el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Este es el poder del evangelio. A todo el que crea, judío o griego, gentil o griego, este evangelio es el poder que a Dios le place usar para salvarnos. Y si tú crees en la verdad, la palabra de Dios es muy clara y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, si ustedes no creen por lo que se les está predicando, crean por lo que están viendo, porque ustedes sí están viendo las obras de Dios. Porque si ustedes no quieren, sus hijos quieren. Y están viendo la gloria en los niños. Si ustedes no quieren, sus niños sí quieren. Si ustedes creen que esta palabra no se entiende, miren los niños, ellos la entienden. Porque eso no se trata de una sabiduría humana, sino aquel que quiera disponer su corazón y el Señor les revelará. Miren las obras. ¿Cuánto les ha costado a ustedes con sus niños? Y viene Cristo Jesús y empieza a hacer la obra en ellos. Todo lo que el Señor ha hecho aquí. Si no creen por lo que se predica, escudriñen las Escrituras, porque las señales son para los incrédulos. Las señales no son para los que creen, son para los incrédulos. Y saben que un incrédulo, huyendo las señales, no cree. Porque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios durante 40 años, pero debido a su incredulidad y que vagaban en su corazón, no entraron al reposo del Señor. Ni viendo creen. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Volví a 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién?
A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escucha, mira, de lo necio del mundo. ¿Recuerdan al pollino? De lo necio del mundo escogió Dios, que como es un asno, necio. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios. ¿Cómo estaba el pollino débil? Era pequeño. Escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ni tú ni yo, nos jactemos en su presencia. ¿No es precioso? ¿No es precioso lo que el Señor hace? Entonces, ¿por qué los hombres se glorían? ¿Por qué nos gloriábamos, iglesia? Y Cristo tiene que venir a ser revelado para que entendamos que la gloria es para Dios, por habernos enviado a su Hijo. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor en esta noche? Le damos gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Tú eres el único que merece gloria y honra, Señor. Porque Él te sientas a la mesa. Porque los discípulos estuvieron 3 años, iglesia, con Él. Y no entendían. Porque ellos querían entender con su fuerza humana, con la sabiduría. Y no entendían. No entendían, iglesia. Mira lo que dice Mateo, capítulo 16. Y así somos, pero el Señor nos está haciendo comprender sabiduría hasta que entendamos que no eres tú ni soy yo, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, no es nuestra sabiduría, es Él, Cristo Jesús, el Espíritu de Dios haciendo la obra en nosotros. Y ahí es cuando la iglesia empieza a clamar por Él, por el Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, el que los llevará a la verdad, el que les enseñará, el que los consolará, el Espíritu Santo. La iglesia no valora al Espíritu Santo porque cree que es con su fuerza. Él dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu que liberta, que pule los yugos, iglesia, no son los hombres. Dejemos de darle la gloria a los hombres. Es Él. Entonces, ¿por qué en la fiesta de Pentecostés hubo este derramamiento del Espíritu? Porque ellos solo hasta ahí pudieron entender que ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, sino que era el Espíritu, y empezaron a clamar por el don de Dios. Y esto es lo que le falta a la iglesia. Vienen con soberbia, con altivez, creyendo que la obra de solo cruzar esa puerta les va a dar salvación. Dice, es mejor no haberlo conocido nunca que conocerlo y volver atrás. Que tú conozcas esta bendita verdad y la desprecies. Que la aborrezcas, como dice Malaquías capítulo 1. Que tengas por inmunda la palabra de Dios. Que le sigas dando lo cojo, lo dañado, lo que sobra al Señor. Que sigas creyendo que el mundo te ofrece mejores cosas que el Señor. Diciendo que estás en el reino de Dios cuando caminas bajo el gobierno de las tinieblas. El Señor está derribando el engaño en su pueblo, iglesia. Y está libertándolo de verdad. Ya no podemos estar en más engaño, porque por el fruto nos van a conocer. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, verso 5. Llegando sus discípulos, recuerda que hablaron de la ceguera y de qué más? La ceguera y la hipocresía, ¿no? Aquí vamos a hablar de la hipocresía. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el Señor nos dice en esta noche, miren, iglesia, guardémonos de esa levadura, de los fariseos y de los saduceos. Guardémonos. Guardémonos, iglesia. Porque esto no lo traen de acá, de allá, y es que esa persona llegó un fariseo a la iglesia. La levadura de los fariseos la tenemos nosotros en el corazón. Y esto es lo que el Señor está limpiando en su iglesia, tanta hipocresía. Tanta falsedad y tanto engaño. ¿En quién? En ti y en mi iglesia.
en todos los que estamos aquí, porque Él es verdad y en Él no hay engaño, porque solamente en Satanás hay engaño y Él es el padre de mentira. Por eso el Señor Jesucristo, la bendita palabra, sin adulterar, vino a deshacer las obras de las tinieblas aquí, porque hemos creído que la batalla es allá afuera, no iglesia, son las obras que el enemigo ha hecho en nosotros. Y nos hemos creído espirituales. Bendita sea la verdad que saca a la luz todo engaño y toda hipocresía en nuestro corazón. Y dice la bendita palabra, mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, como muchos piensan, escucha, mientras que el entendimiento no sea abierto, iglesia, mientras que el entendimiento no se abra, vamos a hablar para nosotros mismos y sin entendimiento. ¿Cuánto les pasa ahí sentados? Ahí a nosotros nos pasaba como discípulos, ¿no? Y el Señor decía, ¿por qué piensas cosas vanas? Y nos decía que era lo que estábamos pensando, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén de los que sí saben que es verdad? Amén. Y nos decía, ¿por qué piensas para sí esto? Pepita, ¿por qué piensas esto? Porque esta palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene tanto poder, iglesia, que yo le digo a mi familia, yo amo esta bendita palabra. Aquí lo he hallado todo, aquí hallé la vida eterna, aquí lo hallé a Él, aquí he hallado la verdad, aquí hallé mi salvación, aquí. Es en esta bendita palabra. Y cuando yo me siento con Él y Él le hace comprender a uno, iglesia, yo le digo, yo te amo, Señor. Porque esto no lo podríamos entender en el mundo. Solamente estando ahí a la mesa con Él lo puedes entender. Y no solamente lo entiendes, sino que por el Espíritu lo obedeces, iglesia. Es el mismo, porque todo el que cree en esta verdad recibe el Espíritu. Gálatas 3:3 dice que tiene que exhortar Pablo a los de Galacia, les dice, ustedes recibieron el Espíritu por la fe en el Hijo de Dios o por obras, porque se habían desviado otra vez a las obras, como nos pasa muchas veces, y mire que el Espíritu Santo nos guarda y nos vuelve y nos encamina, cuando nosotros nos estamos desviando, cuando nosotros estamos, y Él mismo coge y nos exhorta y nos encamina, y como discípulos lo amamos, porque no nos deja desviarnos del camino. Pero muchos están torcidos, están en sus propios caminos y vienen de vez en cuando y se enojan, pues sigan sus caminos. Tarde que temprano toda rodilla se va a tener que doblegar. Entonces viene el Señor y dice aquí, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Como cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, entraré en el vientre de mi madre. Hay gente que hay que hablarles con parábolas, porque el corazón duro no nos deja entender lo espiritual. El hombre natural no puede discernir lo espiritual, iglesia, porque para él son locura. El hombre carnal, si tú le has dado carne, escucha, solo el espiritual puede entender la palabra que es espíritu. De resto va a actuar natural. Y van a decir, me la están echando a mí, me la están echando a mí. ¡Pues sí! Es para ti, para mí esta palabra. Para nosotros, sí, que la está echando a ti. Para que despiertes de ese sueño en el que estás. Sí, es para ti, no es para los de allá afuera, porque si no vendría, saca el micrófono y predica allá afuera. Es para los que trajo en esta noche y para los que reciben el mensaje por ahí. Y creen que todo se trata. No, el Señor te habla para salvación. Si tú te quieres perder, la salvación es individual. Pero tienes que entender algún día delante del trono de Él que te amó y te habló en esta noche. Eso lo tendrás que reconocer tarde que temprano. Porque entiende, esta palabra no es para menospreciarnos ni para desecharnos. Es para mostrar que es necesario que vayas a Cristo Jesús. Que es necesario, iglesia. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste, ni viendo los milagros, es que no trajimos pan y habiendo multiplicado los panes. Porque el hombre natural tiene que estar viendo para creer. Tiene que estar viendo para creer. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Y sobró, iglesia. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hay gente que le está hablando al Señor de la hipocresía de los fariseos y dice, no, eso debe ser para la pastora y Clara. Ellos son los fariseos de aquí. Y Diana, que no me esconda. No, iglesia. Todos teníamos esa levadura. Y qué bello reconocerlo y decir, saca, Señor, todo lo que sobra. Nada que contamine ni adultere tu bendita palabra. Si tengo que ser, Señor, un testigo, ¿qué cree que es un testigo? Ay, esta persona es testigo de Cristo porque es santa. No, un testigo es un pecador que el Señor lavó, limpió y purificó y declara que sí es posible
firme por la palabra. Eso es el testigo de Cristo, de que esta palabra se haya así hecho carne en mi vida y en tu vida para ir a predicarle a las naciones. Eso es el testigo de Cristo. Eso es hablar de lo que Él ha hecho en tu vida, no de lo que quieres que haga en otro mientras que sigues siendo un hacedor de maldad. Eso es el testigo de Cristo, de que la obra de la cruz y la resurrección es hecha en tu vida, iglesia. ¿Pero qué quieren? Ir a predicarle a los compañeros de trabajo. Hoy le hablan de Jesús y al rato están hablando mal de los jefes. Hipócritas, porque la hipocresía no se mueve en la iglesia, se mueve en las familias. La hipocresía se mueve en los barrios, se mueve en los trabajos, en los empleos, se mueve en el mismo hogar. Y el Señor quiere quitar esa levadura, iglesia, para que Cristo esté aquí y donde quiera que tú vayas, porque Él estará en ti, tú en Él. Él tiene que quitar esa hipocresía. Aquí cantan aleluya, gloria a Dios, pero allá afuera alaban al mundo. Eso es ser hipócrita, porque allá afuera sí gritan, porque Satanás los expone. Pero aquí les cuesta levantarle las manos y glorificar al que nos dio la vida y al que nos sostiene, iglesia. Eso es ser hipócrita. Eso no tiene otro nombre, iglesia. Pagan carros y todo para ir lejos a eventos, pero para la iglesia no vienen quizá porque llueve. Ay, iglesia, no nos mintamos más ni nos engañemos a nosotros mismos. Esa es la levadura que nos está haciendo daño. Ese es el estupor que hay en la iglesia, que tiene estancada la iglesia. ¿Cómo es que no entendemos que no fue por el pan que nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Porque hay una doctrina que infla la hipocresía, que le tolera el pecado al pueblo. Esta palabra es para reprender el pecado y denunciarlo, iglesia, no para darle pañitos de agua tibia. Los profetas denunciaban el pecado y decían que el Señor aborrece el pecado, que ama al pecador y que Jesucristo vino para que revitamos esos pecados y no pequemos más. Pero la doctrina de los fariseos te hacen vestir con una túnica y por dentro sepulcros blanqueados llenos de huesos podridos, tumbas. Porque cuando los sacerdotes reconocen, el pueblo también reconoce, como dice Oseas. Pero mientras que los sacerdotes no reconozcan, el pueblo no. Pues si tú eres sacerdote de tu casa, reconoce, iglesia, para que los hijos reconozcan también. Porque estamos acostumbrados a presentar la paja del otro, pero no la viga que hay en nosotros. Le decimos rebeldes a los hijos. Les decimos a los hijos que los criticamos, cuando es lo que han aprendido de los sacerdotes de la casa. Es tiempo de reconocer delante de Dios que hemos pecado contra el cielo y contra Él. Por último, Juan 9. Esta es la hipocresía, ¿la entendimos? Ahora vamos a entender la ceguera. Bendito y alabado seas, mi Rey. Mi alma te alaba, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor. No dejes de hablarnos, Señor, porque el que es de Dios, palabra de Dios querrá oír. Palabra de Dios quiere oír. Muchos querrán irse, siempre han tenido la libertad, pero yo de aquí no me voy hasta que el Señor me diga qué es del agrado de Él y qué no. Y araba quien de Kiaraya Baba. 9:39. Ay, Señor. Juan 9, ya les digo. Ceguera espiritual. Amén. 35. 9:35 de Juan. Ceguera espiritual. Esta es la ceguera que el Señor dice que tiene el pueblo. El Señor Jesús sanó a un ciego. Y todos interrogaban a este ciego, pero ¿cómo es que usted ahora ve? Yo creo que usted no era ciego. Yo creo, y interrogaban ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos. Y lo interrogaban. Y el Señor lo sanó y luego se encuentra otra vez con el ciego. Oyó Jesús que habían expulsado y hallándole le dijo, ¿a quién? Al ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Mira lo que quita la ceguera espiritual. A aquellos que están ciegos. No decir de labios y honrarlo de labios, sino haber creído con el corazón.
La iglesia cree que haber confesado con los labios salva, no iglesia. Lo que salva es haber creído con el corazón. Y cuando crees con el corazón, confiesas con los labios. Pero se le ha enseñado a la iglesia a repetir una oración que de fe sin fe. Ay, yo la hice y también ponía a otros a hacerla. Vayan, repita conmigo, Señor Jesús, Ay, un alma para Cristo. ¿Cuál alma si nunca le hablé de Cristo? ¿Cómo creerán en Él, como dice Romanos 9, si nunca le predican de Él? ¿Y cómo predicarán de Él si no fueran enviados? Porque el Señor tiene que levantar a los que predican de Cristo, porque la iglesia dejó de hablar de Cristo. ¿Cómo predicarán si el Señor no los envía y si no son preparados por Él? Hay gente que quiere ir a hablarle de lo que cogieron así del mensaje. Háblales de Cristo, el libertador y salvador. Porque hablar de Cristo implica que tú le digas, mira, era y ya no soy. Esto era yo y ya no lo soy. El Señor no quiere que demos un mensaje, el mensaje es Él. Él es el mensaje de salvación. Él le dice, porque Él le había quitado la ceguera, como muchos que les quitan el dolor, la dolencia, y se van, pero siguen ciegos sin saber quién lo hizo. Les restaura el hogar, les restaura la economía, y se van, diciendo aleluya, gloria a Dios, y les da igual venir a una congregación que ir donde el brujo o el hechicero, o hacer una oración, o ir a cosas que no tienen que ir. Oye, pero cuando tú les hablas de Cristo, son verdaderamente libres. Porque Él lo había libertado y lo había sanado y se había lavado en el estanque de Siloé, que significa enviado. El estanque de Siloé es donde el Señor nos lava los ojos. Y Él lo había lavado, pero no había reconocido a Cristo, y Jesús se le encuentra otra vez porque lo expulsaron. Y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Ahora yo te hago la pregunta que el Señor me hizo. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees, iglesia? Porque les da temor contestar. ¿Crees en el Hijo de Dios? Amén. Bueno, dice la palabra. ¿Crees en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, lo más sincero que tú y yo podemos responder no es decir amén, porque decir que creemos y hacer lo contrario es pisotear su sangre. Es creer que Él vino por tu pecado, pero seguir el pecado es ser un fariseo. Pero él no le dijo sí, él le dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es para yo creer en Él? Y Él te dice, el que nos ha hablado en esta noche, Él es. Pero muchos llegan como fariseos y dicen, creo. Pero sus obras muestran que no creen. Con el Señor esa es la hipocresía que te tiene ciego. Porque Él quiere verdad. Él quiere que tú seas sincero y digas, Señor, tengo tanta incredulidad, ¿me puedes ayudar? Ayúdame con mi incredulidad, como este hombre clamó. Ayúdame con mi incredulidad. Pero nos dicen como Marta, yo creo. ¿Crees que Jesús murió? Claro, murió. ¿Crees que Él vino en carne? Sí, Él vino en carne. ¿Y por qué pecas y pisoteas la sangre de Él? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque eres un fariseo. Porque eres un ciego que el Señor dice que manda espíritu de sueño por hacerle afrenta a la verdad. Eso es lo que pasó en lo que leímos. Espíritu de ceguera y hipocresía. Y que fue el Señor que lo envió por resistirse a la verdad. Porque si tú conoces la verdad, eres libre. Y si tú sabes que estás pecando, tienes que saber, iglesia, que estás cautivo y que necesitas a Cristo. Entonces, en vez de clamar por Él, quieren vivir con una doctrina de hombres. Diciendo, ustedes son llenos del Espíritu Santo. ¡Ay, ustedes han sido libres! Digan amén y todos amén. Y salen de aquí a pecar. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. No eres libre. Porque la doctrina de los hombres te dice que eres libre, no, iglesia. Las obras no nos libertan, sino Cristo Jesús. Y dice que el que es nacido de Dios no peca. Así que si estás esclavo del pecado, clama por el libertador. Porque Él está dispuesto a libertarte. Y ya no le llames bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Porque esta palabra es buena, no es mala, es buena. Y bueno es el que nos está hablando en esta noche. Mira lo que dice. ¿Quién es, Señor? Para que crean Él. Yo he oído hablar de ti, pero dicen que a ti se te ve. Yo quiero verte. Entonces yo soy ciego. Y clamamos como el ciego Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no quiero, Señor, que este pecado que está en mí, esta concupiscencia me siga cegando el entendimiento. Yo te quiero ver. Somos hipócritas, iglesia.
Y esto es lo que el Señor ya no quiere. Él quiere que le clames. Bartimeo, como ciego, le dijo, clamó, dijo Jesús, hijo de David, y todos lo mandaban a callar. ¿Por qué? Porque las congregaciones se han vuelto tan hipócritas que ven a alguien clamando y lo quedan mirando. Y son como el fariseo que miran al pobre publicano. Dice, atrevía a levantar los ojos al Señor. Y el fariseo, porque así me miraban a mí, aquí. Muchos de los hermanos que están aquí, cuando uno lloraba y se quebrantaba y suplicaba por perdón. Y hay muchos que vienen altivos y soberbios, nunca han doblado su rodilla, nunca, iglesia. Pero la palabra de Dios dice que toda rodilla se tendrá que doblegar, porque el Señor busca corazones contritos y humillados. Él no busca hipócritas, Él lo resiste, dice la palabra. No te resistas al Espíritu Santo, que Él quiere abundante amor, misericordia y gracia para los que se arrepienten. Si sigues reteniendo el pecado, iglesia, serás retenido. Pero Él vino fue para que lo remitiéramos a la cruz y seamos salvos por Él. Si tú dices creer en el Hijo de Dios, pero sigues pecando, eres esclavo del pecado. No eres libre, iglesia. No eres libre, porque el pecado te tiene cautivo. Tú no tienes cautivo a la fornicación, ni al adulterio, ni a la mentira, ni a todas esas obras de la carne. La carne te tiene cautiva, la alma, porque el alma es la que se pierde o la que se salva. Y esto es lo que hace la bendita palabra, libertarnos, ser un bálsamo para el alma que clama por libertad. Pero amas pecar, porque el pecado es deleitoso al paladar de la carne. No digas que crees en el Hijo de Dios y todavía retienes el pecado. Creer en el Hijo de Dios, iglesia. Ver al Hijo de Dios, que se caigan estos velos. Tú lloras, porque ves al que traspasó tu pecado. Y tú no pecas más, iglesia, porque a Él le costó la vida y su sangre. Zacarías 10 dice que cuando es derramado el Espíritu de gracia, cuando cae sobre una persona, ve a Cristo, lo ve, al que traspasaron tus pecados, y lloras como quien llora por el unigénito, porque Él no lo merecía, y tú sales de aquí recibiendo la palabra a pecar, deliberadamente, a mentir, a robar, a hacer todas esas inmundicias que le costaron la vida y su sangre. Por eso hay un cambio. Porque uno ve la condición de pecador y la condición de Él como el Cordero que nos amó y quita el pecado. Y no pecas deliberadamente. No odias al prójimo porque nosotros merecíamos. Pero Él nos amó, iglesia. Por eso Él tiene que quitar todo engaño y toda mentira de nuestro corazón. Porque ese es el mensaje que no se predica, que porque la gente se va. ¿Se va a dónde? Al infierno. Si no le hablan la verdad, la sangre de Él será demandada sobre nosotros. Porque si tú y yo conocemos la verdad hay que predicarla. Porque dice que si el pecador no se arrepiente, habiéndole dicho la verdad, no será demandado sobre ustedes, sobre mí la sangre de ustedes. Pero si yo me callo, iglesia, la sangre de ustedes será demandada sobre mí. Y que si ustedes pecan, el Señor hará con aquel que recibió el mensaje lo que tiene que hacer. Pero yo he librado mi alma en esta noche. Porque la verdad tiene que ser predicada, iglesia. Hay demasiada hipocresía. Hay apariencia de piedad, apariencia de amor. Estamos siendo falsos y Él quiere que haya verdad en nosotros. Y esa es la verdad, porque Satanás trabajó en el engaño y la mentira. Y Él viene a deshacer esas obras del enemigo en nosotros porque nos ama. Él no viene a destruirnos a nosotros, Él viene a salvarnos, a sanarnos, a sacarnos de la cautividad, iglesia. ¿Cuántas familias y hogares cautivos destruidos por las tinieblas a causa de esto, iglesia? Y viene Él con la verdad, iglesia. Ese bálsamo que necesitan nuestros hijos, que necesitamos nosotros con tantas heridas. Cuántas palabras lanzadas, iglesia. Y Él te enseña a perdonar como Él nos perdonó. Esto es lo que necesita la iglesia, la verdad. No podemos vivir de apariencia y pretender que toda nuestra familia se congregue cuando allá afuera están divididos. Él no quiere eso, iglesia, Él quiere verdad. Y Él le dijo, ¿quién es, Señor? Para creer en Él, Él le dijo, Jesús le dijo, pues le has visto, iglesia, hoy le has visto, el que habla contigo Él es. Y Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo al mundo, escucha. El Señor no vino a juzgar, aquí dice que vino a juicio. ¿Para qué? Para que los que no ven, aquellos que dicen no te veo y claman, ¿quién es, Señor? Yo quiero conocerte. Para que los que no ven, vean. Aquellos Bartimeos que clamarán por Él, para que ellos vean.
Y a los que dicen amén y dicen ver, sean cegados. ¿Qué le pasó a Saulo? Saulo decía ver, porque él estaba en una religión, en un legalismo. ¿Qué le pasó a él cuando se encontró con Jesús? Lo cegó. Y él fue el que le volvió la vista, pero lo cegó porque él creía que matar a los cristianos era por amor a Dios. Y él decía, no conoces a Dios porque falta que conozcas al Hijo. Y lo cegó hasta que se encontró con Cristo y volvió a ver. Porque el que da la vista espiritual se llama Jesucristo. Y dice la bendita palabra aquí. Entonces algunos de los fariseos, en toda parte cuando uno predica hay fariseos, dice, de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Si usted no está diciendo ciegos? Si yo oro, si yo me levanto a la madrugada a orar, si yo me congrego toda la semana, si yo diezmo y ofrendo, si yo doy limosnas, ¿usted qué sabe de mi vida? ¿Yo soy ciego? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Escucha, si fueran ciegos, el que está ciego no sabe que está pecando. Mas ahora, porque ustedes dicen vemos, vuestro pecado permanece, porque dicen saber quién es el Hijo de Dios y siguen pecando. Porque si no conoces a Cristo, no sabías que estabas en pecado. Pero si tú dices amén, gloria a Dios, que ves y sigues pecando, tu pecado permanece. Diciendo que sabes quién es el Hijo de Dios y no remitir el pecado. A juicio ha venido el Señor y hoy ha tenido que hablarle a su iglesia. Esta es la bendita palabra que tiene que ser predicada en esta noche para que seamos verdaderamente libres, iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde uno debería caer contrito y humillado, pero la altivez y la soberbia no deja. Porque debería uno quedar compungido y decir, Señor, yo cuántas veces he dicho que veo y salgo de aquí, Señor, haciendo lo mismo, diciendo que creo en el Hijo de Dios y pecándole deliberadamente. Pero si tú reconoces que no le habías visto, que de a oídas lo habías oído, como dijo Job, de a oídas te había oído porque muchos oyen hablar de él, pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo que sí eres el Cordero. Ahora veo que sí soy pecador y que moriste por mí. Y yo hoy me arrepiento, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el pecado enceguece o no encegueció a David. ¿No estaba qué? Él cayó en un sueño. Siendo ungido por el Señor, cayó en un sueño. Aquellos que quieran rendir su corazón en esta noche, lo invito a que lo hagan, iglesia. Al que no, el que hace la obra es Él. Bendito y alabado seas, Señor. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias. Perdónanos la hipocresía. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Hoy pido perdón como lo hacía Daniel, por mis pecados, por los pecados de mi familia y por el pecado del pueblo, Señor. Nos pondremos de rodillas, oh Señor. Somos tu pueblo y buscamos en tu presencia humillados. Te clamamos, perdónanos, Señor. Estamos. Tu nombre, mi Jesús, y buscamos Tu rostro en oración. De nuestros malos caminos, hoy queremos convertirnos. Lo malo y no hay temor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, oh Dios. Se ha olvidado de ti. Sana nuestra tierra, oh Dios. Perdónanos.
Perdónanos, Jesús. Perdónanos, oh Dios. Otros caminos, ignorándote, Señor. Kiarabasababaya, kialaya. Becerros no hay temor. Tras de ídolos hemos puesto la confianza. Donde nunca habrá esperanza, el dinero y la avaricia son Dios. Nos arrepentimos de nuestra maldad. Por no darte gloria ni darte lugar. Olvidamos darte gracias. Lo hagamos de labios, iglesia, hagámoslo con el corazón. Pídele ayuda, clama a Él, iglesia. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Él entiende nuestra humanidad. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras familias. Perdona porque nos hemos olvidado de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque he creído que mis caminos son mejores que los tuyos. Tomar otros caminos, ignorándote, Señor. No lo honremos de labios simplemente. Obedecemos a tu voz. Porque vamos tras mis sueños Y olvidamos lo primero. que servirte. Proclamar tu salvación. Sabemos hacer lo bueno, pero hoy es mejor ver grandes hombres en tu unción. El carisma y el talento son vanidad de un momento. En la cruz Ahí fue el gran evento en la cruz, iglesia. Rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos, iglesia. Toda esta nación se ha olvidado de ti. Sana nuestra tierra, oh Dios. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, oh Dios, por andar otros caminos, ignorándote, Señor. Hoy el Señor te está llamando a salvación, iglesia. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por la falta de santidad. Perdónanos por la religiosidad y el legalismo. Perdónanos por la pereza, la apatía y la negligencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la inconsecuencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la indiferencia delante del necesitado. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no hacer la gran comisión y extender. Hay mucho por qué pedir perdón, iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la falta de sometimiento a las autoridades. La rebelión y la desobediencia. Perdónanos por
por el orgullo, la envidia, los celos, la murmuración. y las raíces de amargura. Perdónanos, Señor. Perdónanos, amado Jesús, por consentir la pornografía y la inmoralidad sexual. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por no reconocer nuestros errores. Perdónanos por permitir que el mundo entre la iglesia, sus bodas, Sus costumbres. sus filosofías y conceptos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por los falsos apóstoles. Por los falsos profetas, por los falsos evangelistas, por los falsos pastores, por los falsos maestros, por los falsos adoradores, por las falsas ovejas y por los falsos creyentes, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por la hipocresía, por La dureza de nuestro corazón, por la apostasía, perdónanos, Señor. Perdónanos por no practicar el ministerio de la piedad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo. Por el mal manejo de los recursos recibidos, por ejercer mal nuestra mayordomía. Perdónanos, oh Rey. Perdónanos por aprovecharnos de la fe para nuestro propio beneficio. Podemos negociar contigo las bendiciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por el abuso del poder Y la autoridad, por creernos dueños de la grey. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor, por dar tan mal testimonio. A una sociedad que necesita ver tu rostro en nuestras acciones y en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, Porque muchas veces hemos ofrecido fuego extraño delante de tu altar. Perdónanos, Señor. perdónanos, Señor, Porque siendo reyes y sacerdotes hemos maldecido nuestra tierra a causa de nuestro pecado, aún con nuestras propias palabras, Señor. Perdónanos. perdónanos por los deseos de los ojos, Por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Perdónanos, Señor. perdónanos. Clamamos Aleluya, clamamos a ti, Señor. a sobreabundante Tu gracia en medio de tu iglesia. que la sangre de Jesucristo Perdone nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. que la unción Donde el Espíritu Santo pudra todos estos yugos de esclavitud. que toda la iglesia Pueda experimentar un nuevo nacimiento. una verdadera vida. Amén, Señor. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Están todos Juntos y unánimes, Señor. caminando bajo la dirección De tu bendito Espíritu Santo, Señor. todos los días de nuestra vida. Queremos aprender de ti, Jesús. Tu mansedumbre, tu humildad. Que tu iglesia sea conocida Por el amor, Señor. y que haga de nosotros verdaderos. Aleluya, en espíritu y en verdad, Señor. Puedes decirle, perdónanos, Jesús. Perdónanos, oh Dios. Esta nación se ha olvidado de ti. Sana nuestra tierra, oh Dios. Hoy el Señor nos ha dado la oportunidad, iglesia, de ponernos a cuentas. El día de mañana no lo conocemos, no lo sabemos, iglesia. Hoy la misericordia de Dios ha sido nueva con nosotros, iglesia. Hoy puedes ponerte a cuentas con tu Señor y decirte, necesito, Jesús. Necesito tu bendito Espíritu Santo en mi vida, en mi familia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Sáname y seré sanado. Libértame y seré libre, Señor. Sálvame, Señor, y seré salvado. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Revélate a mi vida, Señor, revélate.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Te damos gloria y honra, Señor.